Tomates verdes fritos, parte 10. El semanario de Dot Wims. Semanario de Whistle Stop, Alabama. 8 de junio de 1935. Éxito del Club Teatral. El Club Teatral de Whistle Stop hizo su representación anual el viernes por la noche y yo tengo que decir, muy bien, chicas. El título de la obra es Hamlet, del dramaturgo inglés Sir William Shakespeare, que no es desconocido en Whistle Stop porque escribió también la obra del año pasado. Earl Adcock Jr. hizo de Hamlet y a su enamorada la interpretó la sobrina del Dr. Hadley, Mary Beth, que se encuentra entre nosotros de visita, aunque no es de aquí. Pero a quienes se hayan perdido la representación, diré que al final ella se mata. Lamento tener que decir que no la oía bien, aunque lo cierto es que es demasiado joven para venir desde tan lejos. Los papeles de los padres de Hamlet fueron representados por el reverendo Scroggins y Vesta Adcock, que es la presidenta del club teatral y, como todos sabemos, madre en la realidad de Earl Jr. La ambientación musical corrió a cargo de nuestra Essie Rue Limeway, que hizo de la escena en la que luchan con espadas algo de lo más apasionante. Por cierto, dice Vesta que el año que viene se pondrá en escena una obra que está escribiendo y que se titula La historia de Whistle Stop. Si alguien tiene algo que contar, que se lo envíe. Dot Wims. Residencia Rose Terrace. Antigua autopista Montgomery, Birmingham, Alabama. 26 de enero de 1986. Evelyn se entretuvo lo justo para saludar cortésmente a su suegra y fue derecha al salón, donde la guardaba su amiga. Hola, ¿qué tal estás hoy, Encanto? Estupendamente, señora Trotwood. ¿Y usted cómo está? Pues estupendamente. ¿Te tomaste las píldoras que te dije? Claro. ¿Y te han ido bien? Pues mire, señora Trotwood, me parece que sí. Cuánto me alegro. Evelyn empezó a rebuscar en el bolso. Dios sabe qué llevarás ahí hoy. 3 bolsitas de pasas para nosotras, si las encuentro. ¿Pasas? Ah, pues son buenas, ¿eh? Dijo la señora Trotwood mientras observaba a Evelyn rebuscando en el bolso. ¿Y no te parece que se te puede llenar de hormigas el bolso llevando siempre tantas golosinas? Pues nunca se me había ocurrido, dijo Evelyn, que ya había encontrado lo que buscaba, además de una barrita de After Eight. Gracias, Encanto. Me pirra lo dulce. Antes me volvían loca los bombones, pero es que todas estas cosas acaban haciéndote polvo la boca. En aquel momento entró una enfermera negra, llamada Jeanine, buscando al señor Donnelly para darle sus tranquilizantes. Pero allí solo las encontró a ellas dos, sentadas y charlando como de costumbre. Cuando la enfermera se hubo ido, la señora Trotwood comentó que era curioso observar que los negros diferían mucho de coloración de unos a otros. Ansel, sin ir más lejos, la esposa de Big George, era acanelada, pelirroja y con pecas. Decía que a su madre casi se le parte el corazón al casarse con George, porque era negro como el carbón, pero ella no podía evitarlo. Decía que le gustaban los hombres negros y grandotes, y desde luego George era lo más negro y más grandulón que se haya visto nunca. Pero luego Ansel tuvo gemelos, Jasper, clarito como ella, y Artis, tan negro que le azuleaban las encías. Ansel decía que le parecía imposible que una cosa tan negra hubiera salido de ella. ¿Que le azuleaban las encías, dice? Pues sí, Encanto, y cuanto más negros, más azules. Y luego tuvo a Willy Boy, tan clarito como ella, y con los ojos verdes. En realidad su verdadero nombre era Consejero Maravilloso, que es un nombre sacado de la Biblia, pero lo llamábamos Willy Boy. ¿Consejero Maravilloso? No recuerdo yo eso. ¿Estás segura que está en la Biblia? Ya lo creo. En la Biblia está. Ansel nos enseñó el versículo. Y se llamará Consejero Maravilloso. Porque es que Ansel era una persona muy religiosa. Siempre decía que si algo empezaba a batirla, todo lo que tenía que hacer era pensar en su dulce Jesús y enseguida se le levantaba el ánimo, igual que si se comiera una de esas galletas que hacía. Y luego tuvo a Pájaro Travieso, tan negra como su padre y con aquellos risitos tan cortos, pero no le azuleaban las encías. No me dirá que también ese nombre es de la Biblia.
La señora Treagut se echó a reír. No, por Dios, Encanto. Es que Sipsy decía que parecía un gorrión y cuando era pequeña siempre correteaba por la cocina. Le robaba a su madre un par de galletas de las que hacía. Salía corriendo hacia la parte de atrás del café y se las comía allí. Así que Sipsy empezó a llamarla pajarito travieso. La verdad es que pensándolo bien, sí que parecía un pajarito negro. Pero a lo que me refería es que allí los tenías, 2 bien negros y 2 acanelados, de los mismos padres. Ahora que lo pienso, es curioso que aquí en Rose Terrace no haya ningún negro, salvo entre los de la limpieza y alguna enfermera, y una de ellas es listísima, una enfermera de los pies a la cabeza. Se llama Janine, una menudita monísima, con mucho desparpajo, que no tiene pelos en la lengua con nadie. Me recuerda un poco a Sipsy, muy independiente. Sipsy vivió en su casa sola hasta el día de su muerte. Ahí es donde quiero estar yo cuando me toque, en mi propia casa. No quiero volver al hospital. Cuando llega una a mi edad, siempre que entras te preguntas si vas a volver a salir. Los hospitales no me parecen lugares muy seguros. Mi vecina, la señora Harman, me dijo que una prima suya que estaba en el hospital en Atlanta le contó que uno de los pacientes salió un día de la habitación a tomar el fresco y no lo encontraron hasta 6 meses después, encerrado en una garita de la terraza de la 6ª planta. Decía que cuando lo encontraron no era más que un esqueleto con bata. Y la señora Dunaway me contó que, cuando él estuvo en el hospital, le robaron la dentadura postiza del vaso mientras lo operaban. ¿Qué clase de gente hay que ser?, me pregunto yo, para robarle la dentadura postiza a un anciano. ¿Qué sé yo?, dijo Evelyn. Ni yo, Encanto, ni yo. Trouttville, Alabama, 2 de junio de 1917. Cuando Sipsy le puso a Onsel en el regazo los 2 gemelos que acababa de dar a luz, no pudo dar crédito a sus ojos. El mayor, para quien eligió el nombre de Jasper, era de color café con leche, y el otro, Artis, era negro como el carbón. Luego, al verlos, a Big George le dio un ataque de risa. Sipsy no hacía más que mirarle la boca a Artis. Fíjate, George, tiene las encías azules, dijo meneando la cabeza desmayadamente. ¡Válganos Dios! Pero Big George, que no era supersticioso, siguió desterrillándose. 10 años después, ya no le pareció tan divertido. Acababa de azotar a Artis hasta casi matarlo por haberle clavado un cortaplumas a su hermano Jasper. Artis le había clavado el cortaplumas 5 veces en el brazo antes de que llegara un chico mayor, lo separara y lo tirara al suelo. Jasper se había levantado y había salido corriendo al café, sujetándose el brazo que le sangraba y llamando a su madre. Big George estaba en la parte de atrás, haciendo carne a la barbacoa, vio a Jasper y corrió con él a casa del médico. El doctor Hadley le limpió las heridas y lo vendó. Y al decirle Jasper al médico que había sido su hermano quien se lo había hecho, Big George se sintió humillado. Aquella noche la pasaron los 2 hermanos quejándose de dolor y sin poder dormir. Estaban allí echados en la cama, mirando a través de la ventana la luna llena y escuchando el cri-cri de los grillos y el croar de las ranas. Artis miró a su hermano, que parecía casi blanco a la luz de la luna. Ya sabía yo que no tenía que hacerlo, pero le cogí el gusto y no pude parar. El semanario de Dot Wims. Semanario de Whistle Stop, Alabama. 1 de julio de 1935. Reunión de estudios bíblicos. El grupo femenino de estudios bíblicos de la Iglesia Baptista de Whistle Stop se reunió el miércoles por la mañana, la semana pasada, en la casa de la señora Vesta Adcock para comentar las distintas maneras de estudiar la Biblia y hacerla más fácil de comprender. Los temas fueron Noé y el arca, y ¿por qué dejó Noé subir a 2 serpientes al arca, teniendo la oportunidad de deshacerse de ellas de una vez por todas? Si alguien tiene una explicación, por favor, que llame a Vesta. El sábado, Ruth y Itchy dieron una fiesta de cumpleaños a su pequeño. Todos los invitados se lo pasaron en grande, tirándole de la cola al burro y comiendo pastel y helado,
y les dieron a todos locomotoras de cristal con peladillas dentro. Ichi dice que el viernes por la noche vuelven a ir al cinematógrafo, por si alguien quiere ir también. Y hablando de películas, la otra noche, al llegar de correos a mi casa, mi otra mitad me metió una prisa de 1000 demonios para ir a Birmingham a ver la película, antes de que subieran el precio. Agarró la chaqueta y salió corriendo conmigo por la puerta. Y luego, una vez allí, todo lo que hizo fue quejarse de que le dolía mucho la espalda durante toda la película. Al llegar a casa, se dio cuenta de que con las prisas se le había olvidado quitarle la percha a la americana. Y yo le dije que la próxima vez pagaríamos más por la entrada si hacía falta, porque me estropeó la película, sin parar de rebullirse en el asiento todo el rato. Por cierto, ¿hay alguien por ahí que quiera comprar un marido ligeramente usado y barato? Era una broma, Wilbur. Dot Wims. Residencia Rose Terrace. Antigua autopista Montgomery, Birmingham, Alabama. 2 de febrero de 1986. «Oh, Evelyn», exclamó la señora Trotwood nada más verla entrar. «¿Cómo me hubiera gustado que hubieras llegado 10 minutos antes? Te has perdido conocer a mi vecina, la señora Harman. Ha venido y me ha traído esto», añadió, mostrándole a Evelyn un tiestecito de cerámica en forma de Cocker Spaniel con una plantita. «Y a la señora Otis le ha traído unas azucenas preciosas, con la ilusión que me hacía que la conocieras, porque te encantaría. Su hija es la que últimamente me riega los geranios. Le he hablado mucho de ti». Evelyn dijo que sentía mucho no haber coincidido y le dio a la señora Trotwood el bizcocho de fresa que había comprado por la mañana en la panadería. La señora Trotwood se lo agradeció efusivamente y siguió allí, sentada, comiendo y admirando sus tiestecitos de cerámica. «Los Cocker Spaniel me encantan. ¿Y a ti? Son la cosa más alegre del mundo». El pequeño de Rudy de Ichi tenía uno que, cada vez que te veía, empezaba a zigzaguear y a menear la cola a tu alrededor como si hiciera siglos que no te veía. Y a lo mejor solo había sido a la vuelta de la esquina. Y en cambio, los gatos se comportan como si no les importaras lo más mínimo. También hay personas así, ¿sabes? Ariscas, que no se dejan querer. Ichi era así. Evelyn se sorprendió. ¿De verdad?, dijo mordiendo un trocito de bizcocho. «Ya lo creo, Encanto. En el instituto los llevaba todos de cabeza. Faltaba muchas veces y cuando iba, se presentaba siempre con aquel raído mono que había sido de Buddy, porque la mitad del tiempo lo pasaba en el bosque con Julián y sus amigos, cazando y pescando. Pero les gustaba a todos, a los chicos y a las chicas, a los blancos y a los negros. Todos querían estar siempre con Ichi. Tenía aquella amplia sonrisa de los Trotwood y cuando quería, te partías de risa con ella. Como te dije, tenía el mismo encanto que de Buddy. Pero había en Ichi algo salvaje. Era como una gata. No dejaba que nadie se le acercara demasiado. Si creía que alguien se interesaba demasiado por ella, se alejaba. Rompía corazones a diestro y siniestro. Sipsy decía que era así porque mamá había comido caza cuando estaba embarazada de Ichi y que por eso se comportaba como una salvaje. Sin embargo, cuando Ruth vino a vivir con nosotros, cambió de la noche a la mañana como no te puedes imaginar. Ruth era georgiana, de Valdosta, y vino para encargarse de todas las actividades de las juventudes baptistas que mamá organizaba en la parroquia aquel verano. No debía de tener más de 21 o 22 años. Tenía el pelo castaño claro y los ojos marrones, con largas pestañas, y era tan dulce y cariñosa que todos se enamoraban de ella nada más verla. Era inevitable. Una de esas chicas que resume encanto por todas partes, y cuanto más la conocías, más bonita te parecía. Era la primera vez que salía de casa, y al principio era muy tímida con todo el mundo, y estaba un poco cohibida. Era lógico porque no tenía hermanos ni hermanas. Sus padres la habían tenido ya de muy mayores. Su padre había sido predicador en Georgia, y creo que la educaron con excesivo rigor. Pero en cuanto la vieron los chicos de la ciudad, que nunca iban a la iglesia, empezaron a ir todos los domingos. No creo que ya tuviera ni la menor idea de lo bonita que era. Era amable con todo el mundo, y a Ichi la fascinó. Ichi debía de tener entonces 15 o 16 años. La primera semana después de
llega Ruth. Iggy no hacía más que dar vueltas alrededor del Cinnamommo para verla entrar y salir de la casa. Luego, al poco, empezó a dejarse ver, exhibiéndose, haciendo el pino, lanzando la pelota de rugby en el patio, o yendo hacia casa con una ristra de sardinas colgando del hombro para cruzarse con Ruth cuando venía de la iglesia. Contaba Julián que no había pescado las sardinas, ni mucho menos, sino que se las compraba a unos negritos del río. Cometió el error de decirlo delante de Ruth, y eso le costó un par de zapatos que Iggy le llenó de estiércol de vaca por la noche. Entonces, un día, mamá le dijo a Ruth: ¿quieres, por favor, intentar que esta hija mía se siente y cene como las personas? Ruth salió entonces y le preguntó a Iggy, que estaba subida al Cinnamommo leyendo una revista policíaca, si quería aquella noche cenar en la mesa. Iggy no la miró, pero le dijo que lo iba a pensar. Y ya estábamos todos sentados y a punto de terminar la oración, cuando entró Iggy y fue arriba. Oímos que andaba con los grifos del cuarto de baño, y a los 5 minutos, Iggy, que casi nunca comía con nosotros, empezó a bajar las escaleras. Mamá nos miró a todos y susurró: «Miren, niños, su hermana está que bebe los vientos por Ruth, y eso es algo que no se puede evitar. Así que nada de reírse de ella, ¿entendido?» Dijimos que no íbamos a reírnos, pero allá que baja Iggy con pinta de haberse dado de restregones en la cara y el pelo suelto e impregnado de qué sé yo qué brillantina había encontrado en el cajón de la farmacia. Tratamos de no reírnos, pero es que iba hecha una facha. Todo lo que Ruth le preguntó fue si quería más judías tiernas, y se sonrojó de tal manera que se le pusieron las orejas como un tomate. Patsy Ruth empezó primero, apenas una risita, luego Mildred, y como te dije, yo iba siempre un poco a remolque. Empecé yo también, y luego Julián, que ya no podía más, y escupió, sin querer, las patatas que tenía en la boca sobre la pobre Essie Ruth, que estaba sentada enfrente de él. Fue terrible que no pudiéramos controlarnos, pero es que no pudimos. Mamá nos dijo entonces: «Ya pueden levantarse de la mesa». Y corrimos todos al salón y nos tiramos por el suelo muriéndonos de risa. Patsy Ruth se hizo pipí encima, pero lo realmente divertido fue que a Iggy le impresionó tanto estar sentada al lado de Ruth que estuvo todo el rato como hipnotizada y ni siquiera se dio cuenta de que nos reíamos, porque al pasar por el salón nos miró y nos dijo: «Vaya manera de comportarse delante de extraños». Así que, como te puedes imaginar, nos mondamos otra vez. Al poco de aquello, Iggy empezó a comportarse como un dócil cachorrillo. Creo que Ruth, por su parte, se encontraba muy sola aquel verano. Iggy la hacía reír y, bueno, hacía lo que fuera por distraerla. Decía mamá que fue la única época que pudo conseguir que Iggy hiciera lo que ella quería. Lo único que tenía que hacer era pedirle a Ruth que le dijera que lo hiciera. Decía mamá que Iggy se habría tirado de cabeza a un precipicio si Ruth se lo hubiera pedido. Y no lo dudó ni por un momento. Incluso volvió por primera vez a la iglesia después de la muerte de Buddy. Allá donde iba Ruth, allí estaba Iggy. Era algo mutuo. Se tomaron tal apego la una a la otra que las podías oír toda la noche, riendo como unas locas, columpiándose frente al porche. Sipsy incluso llegó a preocuparse viendo a Iggy de aquella manera. Vaya locura le ha dado por esa chica. Lo pasamos muy bien aquel verano. Ruth, que tendía a ser un poco reservada, aprendió a no cohibirse y a participar en todo, y cuando Essie Ruth empezaba a tocar el piano, ella cantaba como todos nosotros. Nos lo pasábamos muy bien, pero mamá me dijo una tarde que temía lo que pudiera ocurrir cuando terminara el verano y Ruth volviera a su casa.